Con ganas de aprobar. ¿Qué quieren aprobar? Al revés, ¿no? No sé. Bueno. ¿Firmes? Ese término es muy bueno. ¿Cómo creen que les ha ido en su examen? ¿Ah? Yo la verdad estoy ultra preocupado. ¿Verdad? Estoy muy preocupado. Muy, muy preocupado. Yo no sé ya ni dándole las preguntas, pueden sacar 100 sobre 100 un examencito así. Fuera de broma. Estoy muy preocupado. Muy, muy preocupado. Ese examen daba para las 5 preguntas que estén bien respondiditas, tranquilos. Y no hablo por todos, hablo por la mayoría. Hay un porcentaje que se mantiene y se mantuvo firme durante... ¿Quién dijo firme? Firme. Y se mantuvo firme durante todo el año. Incluso mejoraron. Pero hay ambos polos, o sea, está muy polarizado parece. Yo no entiendo cómo los que se han mantenido bien ya han aumentado y el otro extremo de aquí se ha mantenido así. ¿Ah? Entonces, ¿qué es lo que está fallando? ¿Qué está pasando de hoy? Había un profesor americano que decía, el profesor debería luchar para que solamente 5% de sus estudiantes, o solo 5, sean los que vayan a representar verdaderamente. ¿Cuándo fue? El año, no me recuerdo, fue el año pasado. Creo que fue el año pasado. Estoy desde el 2015 yo de docente acá. Y recién el año pasado un estudiante obtuvo la mejor nota dentro de todos los años. Nota final me refiero. Final de la materia. Promedio final. Y su promedio final fue 92. O sea, significa que sus exámenes, imagínense cómo fueron a lo largo del año. Y sus exámenes eran como ustedes han visto. Había de esto, ya debió preguntar cómo era el año pasado. Entonces, ¿qué está fallando? Entonces yo creo de que está fallando que por una parte pongan más de su parte ustedes con lo que quieren llegar a hacer. Y por otra parte también de que el tipo de examen que se viene tomando es el mismo en todas las materias, me parece. El formato. Selección múltiple para todos. Y no sé, tengo la impresión de que hay algún banco de preguntas que revisan y sobre eso repiten y repiten y sobre eso van lo mismo. O consiguen diapositivas y estudian de las diapositivas. No lo sé, estoy haciendo una suposición, ustedes me dirán. No sé si es así, pero si están agarrando solo diapositivas y están leyendo solo banco de preguntas, me preocuparía. Ay, me preocuparía. No sé si será eso correcto. Vuelvo a decir, es posición. No he entrado en el círculo de los colegas que pasan ese tipo de información. Escuché por ahí alguna vez, pero no entré en ese círculo. ¿Alguien quiere opinar algo al respecto si es así o no? Hay bancos de preguntas de otras materias, dejan diapositivas otras materias. Yo pregunto a conciencia, ¿leen el libro?
En de referencia, Chamorro sí, en semiología, ¿no? Harrison, Cecil, Farrera, que son los básicos, ¿no? A mí el que más me encantó y siempre más me encantó y fue el que siempre yo tuve, fue el Cecil. Me encantaba leer el Cecil. Y en segundo lugar Farrera y en tercer lugar Harrison. Y es más, mi primer libro original de medicina interna fue cuando ya trabajaba como especialista y me lo pagué yo. ¿Cuánto es? $180, creo que, o 200. Después todita la universidad, pero fue pura fotocopia, como le dije. Pura fotocopia. Entonces, ¿qué están haciendo? ¿En qué en qué están gastando su tiempo? ¿En qué están gastando su tiempo? Me pongo a pensar eso, digo, no, porque la demanda cada vez está siendo mayor, las exigencias mayor. ¿No les preocupa el nuevo cambio de gobierno? Lo que vaya a pasar, la incertidumbre. Por una parte, me refiero al tema de las condiciones que pueda haber de conseguir un trabajo. Si tu mentalidad es otra, de no preocuparte y depender de arriba, está excelente. Y te va a llenar de recursos y te va a abrir puertas. Y no vas a tener la necesidad, por ejemplo, de ir a buscar un trabajo. Digamos, puedes independizarte y trabajar independiente. Que yo creo que eso sería excelente. Y yo les paso un dato, así muy, muy superficial. Mis fuentes reales de mí ni siquiera son la universidad o el hospital. Nunca sean conformistas. Si, si están pensando salir para hacer una ecografía y ya con esto voy a alcanzarme para vivir, ahí sí que fregan. Hay un experto en desarrollo personal americano. ¿Alguien conoce alguno? ¿Ah? Brent Tracy es uno, sí, hay otro. Anthony o Tony Robbins. ¿Lo van a escuchar? Que fue inclusive hasta el mentor de Elon Musk, de Donald Trump y de grandes americanos. Él decía, tu vara, ¿qué tan alta está? Tu vara, ¿dónde está tu expectativa de tu vida? Tu vara es baja y te conformas simplemente con ese nivel, o tu vara es alta y te exigís vos mismo poder sobrepasarla y sobrepasarla cada vez más. Imagínense si hace 10 años con una X cantidad conseguías tal cosa. Ahora con lo del dólar paralelo, la inflación y las cosas caras, con esa misma cantidad ya no alcanzas a eso. Y entonces, ¿qué están haciendo? ¿Qué están haciendo para eso? Si están esperando recién salir profesional para actuar, no es ese el camino. No es ese el camino. Yo me preocupo por ustedes. Y como docente y como amigo más si quieren. Porque se están lanzando al mercado gran cantidad de profesionales en salud. Y han debido escuchar el último caso. Hay una negligencia del, de un cirujano, entre paréntesis, y es de la banca privada. No es de un hospital público.
que decían la anestesia, que el cirujano no tocó, entonces ¿quién colocó? Jóvenes, jóvenes, jóvenes. Si ni los criterios diagnósticos están pudiendo decirme, después del examen en las prácticas les he vuelto a preguntar los mismos criterios y no han podido responder. Entonces, ¿qué han respondido en su examen? Y les voy a poner un ejemplo tan, pero tan ultra sencillo. Criterios de diabetes mellitus. Y me pone triste, la verdad, porque lo hemos repetido 10.000 veces. ¿Cuántas clases de diabetes? Repetir lo mismo, y lo mismo, y lo mismo. Y uno de los criterios, hemoglobina glicosilada A1C igual o mayor a 6.5%. No es HbA1c. ¿Qué es eso? Eso han puesto en su respuesta. HbA1c. ¿Dónde está lo glicosilado? ¿Y dónde dice hemoglobina? Otros han puesto HbA1 mayor a 6.5. Mayor a 6.5 vendría a ser ¿cuánto? No, mayor a 6.5 vendría a ser ¿cuánto? 6.6, ¿no es cierto? Pero si digo mayor o igual a 6.5, puede ser 6.5 o más de eso. El criterio es mayor o igual, no solo mayor. Les he repetido, pongan atención en los detalles. Y abajo, subrayado en amarillo, les puse la diapositiva. ¿Cómo se cierra el diagnóstico? ¿Cuántas pruebas necesito positiva? ¿Y cuál es la excepción a esa prueba? ¿Les puse o no les puse? Y se las voy a poner para recordatorio porque me pone triste y se las repetí. ¿No lo han visto el video entonces? Diego se esmera en subirlo ahí a YouTube, a Medicina, ¿no? Medicina. Y todo para que no lo revisen ustedes, entonces, ¿qué onda? Con tanto esfuerzo, a ver, Diego, y ustedes no lo revisan. Ahí está, subrayado. ¿Cómo se cierra el diagnóstico? El diagnóstico requiere 2 resultados anormales en pruebas de detección, medidos al mismo tiempo o en 2 puntos temporales diferentes. Y le dije, la única excepción es cuando la hemoglobina glicosilada 1C es mayor o igual a 6.5, con una sola prueba. Con el aval y el registro de ¿quién? La certificación americana de la NGCP. ¿Cómo se cierra el diagnóstico? Ahí está. ¿Dónde dice hemoglobina? Ahí está NGCP. ¿Clarito? ¿O me equivoco ahí? No, no es cierto. Con la certificación. Certificación. Y lo repetí varias veces. Hemoglobina glicosilada A1C. Han sido unas 2, 3 personas, creo que lo han puesto tal cual. No. Si pusieron hemoglobina glicosilada A1C y entre paréntesis HB también, no pasa nada. Entonces me preocupa porque les dije, esto es lo actual, le dije.
Le repetí desde el 2024, le dije, la última guía. Se mantiene eso. ¿Cómo cierra el diagnóstico? Ahí está. Subrayado en amarillo. Y les vuelvo a decir y presten atención. Y hoy día les dije en la práctica, ¿qué pregunta va a entrar para el examen final? A ver, ¿quién fue hoy día? A ver, levanten la mano. Preguntas del examen final, a ver, dígale. Joao. Pregunta del examen final que voy a preguntar. Ve, ya se olvidaron. La clasificación de encefalopatía hepática, pues sabe, y la Chilpuk. Voy a preguntar en el examen final. Clasificación de Chilpuk. Se las digo las preguntas. Chilpuk. Voy a preguntar detallado, completo. Variables, puntuación, con cuánto suma la A, con cuánto suma B, con cuánto suma C. Mortalidad en cada uno. Y listo, cerrado, fechado. Si quieren en portugués. ¿Qué otra pregunta más dije hoy día que voy a hacer? ¿De qué tema que va a entrar? Sí o sí. Lupus, voy a preguntar. Criterios diagnósticos de lupus. Cantadito. Así. En Tarija dicen eso, ¿no? Cantadito, dicen. Entonces, jóvenes, ¿cómo es el dicho cuando es avisado? ¿Qué? Y aún así caen. ¿Ah? ¿Qué puedo hacer entonces? Si los temas que les traigo entonces son muy profundos, los tendré que reducir a cuánto, 5 diapositivas para que se entienda todo. Díganme si eso debo hacer. Y en una clase lo acabamos todo reumato. ¿Mm? Ayer hice una pregunta sobre 100 puntos, o sea, sobre toda la materia de medicina interna. Que me responda eso, le dije, ya vaya a ser internado directo. 100, le pongo 100 y se va, le dije ahorita. En el lupus eritematoso sistémico, cuando hay endocarditis, ¿qué se llama? Si vos hubiese estado ayer y hubiese preguntado, me hubiese respondido eso, 100 te ponía. Nadie respondió. ¿Ah? Estoy diciendo lo de ayer, pero Lehman Sachs. ¿Ah? Entonces, jóvenes, fiebre reumática. Fiebre reumática. Un tema tan trillado, también antiguo, altamente confundido, altísimamente mal confundido. Vamos a hablar de eso hoy día. Es un tema cortito porque creo que tienen otra materia igual, ¿no? Bueno, la fiebre reumática es una complicación no supurativa de la infección por el estreptococo beta hemolítico del grupo A en las vías aéreas superiores que afecta articulaciones, piel, tejido subcutáneo, cerebro y corazón. Cuando dice una complicación no supurativa del estreptococo beta hemolítico del grupo A de Lancelot, ¿cómo es que se complica? ¿Ah? Entonces tiene un componente inmunitario, entonces es secundario a una faringoamigdalitis mal curada. ¿Mm? ¿A qué se refiere mal curada? Maltratada. Maltratada, ¿en serio? ¿Cuánto es el porcentaje de faringoamigdalitis bien tratadas y maltratadas que evolucionan entonces a fiebre reumática? En la población pobre, ¿será que tendrán acceso al sistema de salud para ir y colocarse un medicamento y entonces evolucionan a una fiebre reumática? No sé. Entonces el término maltratada como que entre paréntesis
deja un abanico de posibilidades. Que puedas tener predisposición autoinmune a un estreptococo que no ha sido erradicado adecuadamente, pero bajo el denominativo de una predisposición autoinmune. El que no tiene predisposición autoinmune no lo va a desarrollar, pues. Así es. Miren, excepto en el corazón, todos los otros efectos son reversibles, necesitando únicamente alivio sintomático en los episodios significativos. Eso significa que el tener fiebre reumática, cuando es verdaderamente bien diagnosticada, ¿ya? El mayor impacto radica entre el daño o no al corazón, porque el resto de las afectaciones que puede haber suelen ser reversibles, ¿me entiendes? O al menos controlables. Y yo les voy a poner un caso particular, el mío. Bueno, resulta, mi caso particular, que a mis 14 años, a mis 14, no, 15 años, justo a mis 15 años, se comenzó a hinchar mi tobillo del lado derecho. Se me hinchaba y me dolía. Después que se me hinchó, pasaba un mes, desaparecía el dolor perfectamente y se me iba a mi rodilla. Ocurría lo mismo un mes, 2 meses o 3 meses, desinflamaba y se iba a mi codo. Pero era así entre el tobillo, la rodilla y mi codo. Los que más me afectaban eran rodilla y codo. En una ocasión tuve una falta de aire importante, una disnea en reposo. Me acuerdo tenía 16 años y tenía disnea en reposo. Me llevaron al cardiólogo y el cardiólogo me hizo un ecocardio y tuve un derrame pericárdico. No fue necesario realizar cardiocentesis ni nada de eso. Desde mis 15 años estuve con penicilina mensual. No hubo daño cardíaco, ¿ya? Y la pasé mal durante mucho tiempo. Ha llegado muchas ocasiones a que me hagan drenajes articulares, sobre todo de la rodilla. No podía para nada flexionar. Andaba más extendida y me dolía y me limitaba. Estuve desde mis 15 años, 16 años, y lo que salía positivo era el acto. 380, 400, 500, 600, así. ¿Listo? Luego, 15, 16, 17, 18, 19, 20, pura penicilina. Esponja, ya se imaginarán ustedes. Todos los meses, 2.400.000. Bueno, cuando estaba en segundo año, tercer año pasó la carrera de medicina, terminé, entré a la especialidad, ¿ya? Y se acentuaron los dolores articulares y comenzaron a darme directamente inmunosupresores, porque me dijeron que no estaba respondiendo ya con la penicilina y que debían darme porque habían datos de artritis, pero todo secundario a la fiebre reumática, me decían. Wow. Pasé la especialidad, terminé la especialidad y me vine acá, y me vine a trabajar acá. Y allá por el año 2014, ¿listo? Seguía nuevamente con los dolores. Y entonces a una colega reumatóloga se le ocurre decirme, doctor, hágase una gamografía. Y fui a hacerme una gamografía ósea al San Juan de Dios con el doctor Anzuate. Y en la gamografía, compromiso articular de rodillas, tobillos y codos, simétrico. Pregunta, ¿eso es secundario a la fiebre reumática? La respuesta es no. La respuesta es que nunca fue fiebre reumática. Hay un dicho que dice en fiebre reumática que la fiebre reumática lame las articulaciones
y muerde el corazón. Y cuando te lame, ¿te está dejando alguna marca? No, no debería haber ningún tipo de lesión. Y como había lesión, entonces a partir de ahí me hicieron otras pruebas reumatológicas. Inclusive me mandaron hasta Argentina, ¿listo? Y al final fue una artritis reumatoidea juvenil. De evolución sumamente lenta, suave y sin ninguna otra complicación. Imagínense cuántos años me pasé sin tomar medicación correcta, mal diagnosticada entre los propios colegas, yo confiando mis problemas de salud y desconociendo yo mismo la teoría, creyendo en los expertos, entre comillas, profesores y colegas del medio que afirmaban que podía ser fiebre reumática y se basaban en el simplemente astro. Y no era nada de eso. ¿Cuántos más habrán por ahí circulando con el mismo problema? Mal diagnosticados. Desde que entré con la medicación correcta, nunca más se volvió a hinchar mi articulación. Nunca más. En el 80% de los casos, la fiebre reumática puede evolucionar a una cardiopatía reumática. La valvulopatía se agrava con las secuelas cicatrizales que aparecen meses o años después, o bien luego de sucesivos brotes que conducen a la insuficiencia o estenosis, sobre todo de la válvula mitral. Y va en ese mismo orden, ¿no? Mitral, aórtica, tricuspidia y pulmonar. En ese orden es lo que se van afectando. Y muchas veces primero es una sola lesión, después son dobles lesiones, de ser solo estenosis, luego pasa a insuficiencia. Y así van lesionando el resto de las válvulas. Entonces, ¿el causante quién es? ¿No es cierto? El estreptococo beta hemolítico del grupo A. Es este de acá. 15 a 30% en los niños tienen faringitis por esta bacteria y 5 a 20% en los adultos. Bueno, y para hacerlo el diagnóstico ya ustedes saben, ¿no es cierto? Tiene que haber fiebre alta, inflamación de los pilares amigdalares, ¿no es cierto? Y un exudado, ¿no es cierto? Blanquecino que deben observar en la superficie de las amígdalas para que puedan confirmar verdaderamente que es un proceso infeccioso bacteriano. Toman un cultivo o un hisopado de esa región, mandan al microscopio y bueno, y si les confirma un estreptococo del grupo A, entonces están ahí con el diagnóstico correcto. El tema es hacer un adecuado tratamiento. Entonces resulta que este estreptococo, ¿no es cierto?, tiene antígenos de pared en cualquiera de sus estructuras de sus capas. Entonces, por ejemplo, en la cápsula es rica en ácido hialurónico, en la capa externa de fimbria, capa media carbohidratos, capa interna mucopéptido y la membrana protoplasmática rica en lipoproteínas. Cada una tiene una particularidad en realidad. Por ejemplo, la capa externa tiene 3 tipos de proteínas, la proteína M, la T y la R. Y cada una también tiene una particularidad y de ahí la razón de por qué en algunos se afectan más las articulaciones, en otros más el corazón, en otros más afectación neurológica. La proteína M, por ejemplo, tiene más de 100 serotipos, determina la virulencia, es antifagocítica y bloquea la migración leucocitaria. Entonces acá lo que más me interesa que conozcan es que en la capa externa, ¿no es cierto?, están las fimbrias y ahí están estos antígenos, las proteínas M, T y la R. ¿Cuál es la importancia? Miren que cuando hay predominancia de la proteína M, ya tiene reacción cruzada, tiene más receptores, cuando hay más proteína M en el corazón. Hace esa reacción cruzada. Listo. Cuando predomina en la cápsula del ácido hialurónico hay mayor afectación articular en la capa de carbohidratos, tejido valvular y en la membrana protoplasmática con afectación cerebral. Entonces, ¿cómo es, no es cierto? Una pregunta, ¿cómo es que suele afectar el estreptococo, la bacteria como tal, va y afecta al corazón? ¿Qué es lo que hay en el corazón? Que haya similitud para que pueda afectar al tejido valvular. Y son las proteínas M que suelen estar presentes en las válvulas cardíacas para su afectación. Pero hay otro detalle también que es importante. Si tuvieran que definir con una sola palabra la afectación cardíaca en la fiebre reumática, ¿cuál sería?
Si tuvieran que decir con una sola palabra la afectación cardíaca en la fiebre reumática, ¿cuál sería? ¿Ah? No. ¿Mm? Con una sola palabra sería una pancarditis. Pancarditis. No se vayan a olvidar. No solamente afecta el tejido valvular, sino el miocardio, endocardio y pericardio. Puede producir por eso derrames pericárdicos. Y ojo con este detalle. En aquel entonces, cuando tuve ese derrame pleural, uno de los datos que vieron en la ecocardiografía fue de que había una inflamación del miocardio, una miocarditis. Y hay una experiencia sumamente horrible que ocurrió cuando yo hice mi residencia. Y la experiencia fue de que un chiquito de 15 años diagnosticado de fiebre reumática, altísima cardiopatía reumática, por favor, nunca más a esta hora, ya, mira, todos te están mirando y se desconcentran, ¿ya? Entonces, este chico fue ingresado por una cardiopatía reumática, una miocarditis. Jóvenes, cuando vean el diagnóstico de miocarditis, acuérdense de una sola cosa: reposo absoluto. Miocarditis es igual a reposo absoluto. Si una miocarditis se para y va al baño, hace una muerte súbita. Y fue lo que le ocurrió a este chiquito de 15 años. No te vas a levantar de la cama. Si quieres ir a orinar, aquí mismo hace en el pato. Se levantó, fue al baño, abrió la puerta, ¡pum!, de golpe y murió. Así es. ¿Listo? Transmisión a través de secreciones respiratorias, periodo de incubación 24 a 72 horas, estamos hablando del estreptococo, y después de 2 a 3 semanas de una amigdalitis o faringitis estreptocóxica, la afectación reumática se hace presente, ya les mencioné, cuando hay una predisposición. Entonces la forma correcta sería hacer un hisopado, ¿no es cierto?, de las amígdalas o tonsilas que le llaman, y demostrar, ¿no es cierto?, en un cultivo de agar sangre la presencia del estreptococo. Bueno, aquí hay un algoritmo en realidad que es muy bueno, lo saqué de la revista Chovy, ¿ya? Y habla las probabilidades de poder tener una faringoamidalitis por el estreptococo beta hemolítico y la conducta que se debe seguir. Y en base a criterios donde de acuerdo a la sumatoria de puntos, ¿ya? Entonces pueden tomar una conducta como tal. Y toma en cuenta la presencia de absceso en las amígdalas, inflamación en los pilares anteriores de las amígdalas, nódulos cervicales, fiebres, ¿ya?, o exudado, la edad, etc. Entonces, cuando no hay ninguna puntuación, entonces el riesgo de faringitis por esta bacteria es hasta el 2.5%. Un punto entre 5 a 10, 2 puntos entre 11 y 17, 3, 28 a 35, y cuando reúno más de mayor o igual a 4 puntos, es superior al 50%. La conducta va a estar en relación a eso. Entre 0 y 1 punto no inicio antibiótico. Cuando es entre 2 y 3 puntos, en realidad, ya, opcional si es 1 punto, se toma muestra de cultivo y se espera recién el resultado para iniciar el antibiótico. Si el cultivo es negativo, entonces no inicio antibiótico. Si es positivo, inicio antibiótico. Pero aquel que tiene alto riesgo, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué dice acá? Considerar empíricamente el tratamiento. Entonces significa que no voy a dar tampoco a todo el que está tosiendo y le duele la garganta antibiótico de entrada, sino reúno las características mínimas para pensar en una faringoamigdalitis infecciosa estreptocóxica. ¿Se entiende? Estos son los criterios. No hay otra vuelta. Los antibióticos, la elección del antibiótico difiere dependiendo en qué momento de la vida estás y en dónde estás. No es lo mismo que en los americanos que en los europeos. Por ejemplo, los americanos manejan tranquilamente una neumonía con amoxicilina con ácido clavulánico.
Los europeos manejan solamente con amoxicilina una neumonía. Entonces difiere dónde está. Y difiere también si estás en Bolivia, donde hay un uso indiscriminado de antibióticos y el riesgo de resistencia es mayor, porque desde que nació le comenzaron a dar antibióticos para todo. Otra anécdota. Me llaman para ir a hacer una valoración a domicilio. Una paciente que conozco hace muchísimo tiempo, de un empresario conocido de acá de Santa Cruz. Y para verla a su mamá, ella tiene un tumor cerebral en el ojo, le hicieron exéresis, pero el tema de ella es que tenía náuseas y vómitos y ella tiene una cirugía grande que le han hecho del abdomen por obstrucción intestinal hace varios años atrás y tiene bridas y tiene adherencia, o sea, tiene alto riesgo, ¿no es cierto?, de que se vuelva a obstruir, abdomen, obstrucción intestinal alta, náuseas y vómitos. Y la señora me decía, doctor, deme un antibiótico que usted quiera porque eso es lo único que me calma. ¿Cómo? Antibiótico, ¿para qué quiere antibiótico? Deme un antibiótico. Y ella toma tramadol todo el tiempo. Todos los días de su vida toma tramadol. ¿Me entienden? Entonces no sé por qué a veces estoy comiendo cualquier cosa. Lo que me cae bien son los nuggets, la pizza y la Sprite. Como verduras y vomito. Y el hijo no es nada delgadito. Tampoco pesa menos de 120 kilos. Entonces, sí, doctor, eso es lo que comemos y no nos hace mal. Bueno, no creo que vaya por ahí el camino, ¿no? Insistí en antibióticos. ¿Qué harían ustedes? ¿Mm? Claro, o sea, le está pidiendo, por favor, doctor, antibiótico es lo único que me mejora. ¿Ah? Por favor, el hijo es el que te está llamando y él tiene un nivel de estudio profesional, empresario y todo, y a él es el que le vas a dar la receta y él es el que le vas a explicar. Y él es el que dice, y todavía me dice, sí, doctor, es verdad, no sé, vea usted un antibiótico, no sé. Y la señora no usa lentes. Eso significa que lee también su receta. Bueno, entonces tienen que ser bien astutos también, ¿no? Vamos a pedir pruebas para el Helicobacter pylori y vemos si es la causa de eso. Si es eso, entonces ahí iniciamos antibióticos. Pero si no es, vamos a tener que buscar la verdadera causa y veamos de tratar esa causa. Pero vamos a hacer un compromiso usted y yo. Cambiemos su alimentación. Entonces, yo sabía que no era Helicobacter. Le hizo Helicobacter, salió negativo. ¿Qué antibiótico le iniciamos? Ni uno, no hay cómo justificar. Siempre ha tenido infección urinaria mi mamá. Y le hizo cultivo, yo no le pedí. Y me lo mandó hoy día. Negativo, no sé por qué salió negativo. Bueno, quiere que salga positivo. Entonces a toda costa quería darle antibióticos, no esa era la idea. Entonces se van a topar con un montón de casos y tienen que tener siempre alternativas para responder. Sin que afecte su reputación de ustedes, tampoco no queden malos como inseguros como que no sepan. Hay de todo, hay muy de todo, pero jamás se salgan fuera del criterio para tratar de dar simplemente placer a la familia, que valga su posición, su criterio de ustedes. Vuelvo a decir, si tenés un paciente que tiene alto riesgo cardiovascular, necesidad de aspirina y de repente en la madrugada, dolor precordial, doctor, no tengo aspirina, tengo paracetamol, ¿qué le vas a decir? Me va y me consigue donde sea, pero aspirina es lo que necesito. ¿Quiere hacer paracetamol? Nada. ¿Me entienden? ¿Entienden eso? Les vuelvo a decir el mismo dicho. Ella es fuerte, la verdad. La ignorancia del paciente, no. La pobreza del paciente no justifica la ignorancia del médico. No se olviden. Bueno, complicaciones del estreptococo beta hemolítico del grupo A del Lancet.
En otras palabras, complicaciones de la faringitis por esta bacteria se dividen en supurativas y no supurativas. Pregunta de examen, ahí grábense, está la respuesta. ¿Cuáles son las complicaciones no supurativas y supurativas de la faringitis por el estreptococo beta hemolítico del grupo A de Lancet? No estoy diciendo por el estafilococo beta hemolítico, estoy diciendo por el estreptococo beta hemolítico. Cuidado, pegallinas. Supurativas, bacteriemia, linfadenitis cervical, endocarditis, mastoiditis, meningitis, otitis media, los abscesos peritonsulares, retrofaringios, neumonía. Esto es grave y a veces cuesta hartísimo diagnosticar. Hartísimo, hartísimo. O dinofagia, diste antibiótico, sigue doliendo la garganta, ¿ya? Pediste cultivo, te sale negativo, pero seguís con leucocitosis, PCR elevado, proca elevada, sigue doliendo la garganta. Lo único que te puede llevar al diagnóstico de un absceso retrofaringio es una tomografía cervical. Y a veces te topas con pacientes que son de escasos recursos. Y vuelvo a decir, la pobreza del paciente no justifica la ignorancia del médico. Si yo sé que con ese estudio voy a llegar a cambiar la evolución y el pronóstico, debo solicitarlo. Pero doctor, hagámosle una ecografía, no van a ver nada. ¿Por dónde le va a meter el transductor? ¿Por la boca? No. Y no supurativa, la glomerulonefritis postestreptocócica, estos de acá son graves y suelen pasar por emergencia. ¿Por qué suelen pasar por emergencia? Porque antes que haga una glomerulonefritis o cuando está iniciando la glomerulonefritis, se cierra el riñón, hacen insuficiencia renal y te clavan edema agudo de pulmón. Y ingresan por un edema agudo de pulmón con falla renal. Entonces, si sos ágil, el antecedente hace 3 semanas o un mes, faringoamigdalitis. Pero muy pocos a veces lo preguntan ese gran detalle. Falla renal en una persona con laboratorio previamente normal, súbito y con ese antecedente de un problema amigdalar anterior, entonces altísima sospecha. Y por último, fiebre reumática. Complicación entonces no supurativa. Entonces hablemos de fiebre reumática. Afecta a 20 millones de personas en el mundo, una de las principales causas de muerte de origen cardiovascular en antes de la quinta década de la vida. En Santa Cruz, ¿cuál es la principal causa de cardiopatía? Chagas. Segunda, reumática. En Cochabamba es al revés, primero reumática y luego Chagas. Aún así, imagínense en Valle Grande, Sucre, en los lugares, ¿no es cierto?, donde hay harta vinchuca, hay más Chagas, ¿no? Por eso hay más acá. En Cochabamba bastante afectación reumática hay. Miren, habitualmente entre niños de 5 a 15 años, por 15% portadores asintomáticos, 15.2 por cada 1000 habitantes, climas templados, invierno, etc. Miren un detalle interesantísimo. Por medio de una ecocardiografía se pudo diagnosticar entre 22 a 30 casos por cada 1000 escolares asintomáticos en estas regiones que presentan la enfermedad. O sea, significaba de que no tenían datos de una fiebre reumática, le hicieron por rutina a un grupo X de estudiantes y encontraron que había afectación cardíaca y lo siguieron estudiando y era por la fiebre reumática. Y no había todavía manifestación, o sea, no se había desarrollado todavía ningún síntoma. ¡Wow! Tremendo, ¿no? Entonces, miren, 80% afectación cardíaca, estenosis mitral, insuficiencia, estenosis, insuficiencia. En ese orden. ¿En qué orden? En ese orden. Vuelvo a decir, ¿cuál es el orden de afectación cardíaco o valvular? Estenosis, insuficiencia, primero la mitral. Estenosis, insuficiencia, después la aórtica. ¿Listo? Artritis, 70% migratoria con mayor dolor, son los hallazgos clínicos y aparecen 3 semanas después de la infección, resuelven 2 a 5 días. El tema del dolor, pero todavía puede persistir la inflamación. ¿Ya?
Corea de Sydenham o movimientos coreicos, 28%, polifonía, la habilidad emocional y aparición 4 o 6 meses post-infección. Como aparecen habitualmente en niños y jóvenes que están en el colegio, ¿cuál creen que es la manifestación que habitualmente los profesores le alarman a los padres? Estamos hablando de Corea. ¿Mm? Ante los movimientos involuntarios. ¿Ah? La habilidad emocional, más fragilidad, más susceptible, que de nada agarrás y séntate allá. No lloras. Está sensible, dicen, ¿no? Eso. La habilidad emocional es eso. Pero, ¿cómo es que se afectan? Lo sentás adelante y se distrae y no atiende acá absolutamente nada. La distracción. Es el primer dato. Y luego comienzan con, ¿por qué se dice mal de San Vito? ¿Por qué le dicen mal de San Vito? ¿Ah? ¿Cómo son? ¿Cómo son? Ya pues no tengan miedo, hablen. Este tema, por si acaso, no solamente lo están viendo conmigo, con seguridad en otras materias ya lo han debido ver. Mal de San Vito. O la Corea de Sydenham. ¿Cómo es el mal de San Vito? ¿Cómo son? ¿Ah? Lo estoy diciendo. Pues me preocupa a mis residentes, por si acaso, de repente estaban pasando visita y su mano se le va para un lado. Se pone nerviosa su mano. Bien, entonces, desde el año 84, estos eran los criterios mayores, menores, eran totalmente distintos. Ya no se olvide, Corea de Sydenham, movimiento incoordinado, la habilidad emocional. No se olvide, pueden llorar de nada. Estos son los criterios que le voy a preguntar. Completos me lo van a colocar. Criterios mayores, criterios menores de Jones. Criterios de Jones. Tal cual, mayores, carditis, poliartritis, corea, nódulos subcutáneos, eritema marginado. Menores, fiebre, poliartralgia. No es lo mismo. Cuidado que aquí en mayores me pongan poliartralgia. Diferencia entre poliartralgia y poliartritis. ¿Ah? El uno va con inflamación, ¿no es cierto? Inflamación más dolor y el otro solamente inflamación. Dolor, perdón. Fiebre, poliartralgia, ¿no es cierto? Acá es el leucocitosis, PCR elevado, eritrosedimentación. En el electrocardiograma hay lo que es el pere prolongado y cuando hay derrame pericárdico hay el signo de la bandera. Signo de la bandera, pregunta de residencia. ¿Cuál es el signo de la bandera? ¿Cómo hace una bandera cuando flamea? ¿No han visto flamear, no? Cuando le da el viento? Lo mismo, entonces QRS que están elevados, otro más bajo, otros elevados, otros bajos. Esa es la secuencia que sigue del signo de la bandera. Miren acá, ¿qué es lo que dice? Y aquí está la clave. Evidencia, ¿no es cierto?, de contacto con el estreptococo. Asto y antiestreptolicina, pero sobre todo el asto. Entonces, ¿qué significa el asto? A ver, repitan. Evidencia de contacto con el estreptococo. ¿Qué significa el asto? Que he tenido contacto con el estreptococo. ¿Ah? De los últimos 6 meses. Correcto. Así es. O sea, significa de que si tuviste hace 3 meses una faringomigdalitis y le haces un asto y te sale mayor a 333 en niños, mayores a 250 en adultos, no me indica infección, no me indica fiebre reumática. Qué manía que por allá, por
el plan 8000, ven el acto de 400 y lo derivan con diagnóstico de fiebre reumática y le pregunto, ¿tiene algún dolor articular? No. Sin ningún síntoma ni nada, solo me dieron fiebre reumática porque este resultado salió alterado. Y yo comienzo a rascarme la cabeza. Entonces, solo significa evidencia de contacto. Grábense, pregunta de examen. Nuevamente mis estadísticas. Les voy a hacer una pregunta de esto en un caso clínico y se van a equivocar. La antidesorribonucleasa también ve lo mismo. El que más importa acá es el acto. Historia previa, 45 días anteriores, que haya habido una amigdalitis por el estreptococo o escarlatina o un cultivo positivo, ¿no es cierto? O de test de detección rápida positivo para el estreptococo. De aquí hasta aquí, todito. Y si quieren sumarle alguno de estos, está bien igual, no hay problema. ¿Cuántos necesito de cada uno de estos para decir que es positivo? En otras palabras, ¿cómo cierro el diagnóstico? 2 mayores y un mayor y 2 menores. 2 mayores y un menor o 3 menores. A ver, pónganse de acuerdo. 2 mayores y un menor. 2 menores y un mayor. ¿Están de acuerdo todos? 2 mayores, 2 menores y un mayor. 3 menores dicen acá. ¿Qué dicen? A ver. Arsenio. 3 menores y un mayor. ¿Cuáles son más importantes? Pues los mayores o los menores. Entonces, ¿cómo debe ser? 2 mayores y un menor o 3 menores y un mayor. Usted dijo 3 mayores. 3 menores dijo. Bueno, entonces esa es la forma como se cierra el diagnóstico. ¿Listo? Los eritemas marginados también parecieran, o los pueden confundir con hongos habitualmente o con eritemas, manchas. ¿Esto qué es? Signo de la copa de champán es propio de derrame pericárdico. ¿Y si fuese un taponamiento? ¿Ah? ¿Cuál es la forma del corazón? En el derrame es una forma y en el taponamiento tiene una forma poquito particular. ¿Ah? ¿Cuál es del taponamiento? ¿Cuál fue el que dijiste? La imagen en copa de champán invertida. La de copa de champán invertida es más que todo para el taponamiento. Por lo angosto que se ve en este lado y directamente se ve de forma global y generalizada, no con predisposición de un solo lado. En este tiene más predisposición, pareciera que fuera acá, hacia el ventrículo derecho e izquierdo y menos hacia la silueta del lado derecho, ¿no? Cuando este taponamiento es igual como una copa de champán invertida en ambos lados, se ve igualito y el piquito como si fuese hacia arriba, es más simétrico. En el derrame pericárdico puede predisponerse a una área del corazón. Esta más parece de un derrame pericárdico. ¿Ya? No, y en el derrame pericárdico no es que esté todo igualito. El derrame todo igualito, simétrico en todos lados. Se predispone por un área específica. No se olviden que en el taponamiento es una emergencia cardiológica. El derrame pericárdico no. Hay una tetrada
Hay una tetrada del taponamiento. Bex, ¿cierto? Bien. Diagnóstico diferencial desde el punto de vista cardíaco, endocarditis, miocarditis, enfermedad de Kawasaki, etc. La principal característica patológica son los nódulos de Ashworth en el miocardio. ¿Quién va a ir a hacerle una biopsia ahí cardíaca para ver los nódulos de Ashworth? ¿No? La manifestación más grave es la... Eso no se vayan a olvidar. ¿Listo? Cuando se daña la válvula mitral, la válvula posterior es la más importante y cuando son las alteraciones de la válvula pulmonar son las más raras. Entonces no se olviden este refrán, dame las articulaciones y muerde el corazón. El tratamiento de elección continúa siendo la penicilina, orientarse siempre al germen, controlar la inflamación y a prevenir las posibles secuelas. En el caso que sea una miocarditis, ¿cuál es el tratamiento además del reposo? Tienes dos medicamentos que tienes que dar cuando hay una miocarditis. Aquí hay uno. Aspirina. Aspirina. ¿Cuánto tiempo puede durar la miocarditis? 3 a 5 días. En el momento que pasa la disnea y con control ecocardiográfico, ahí lo puedes sacar ya de su reposo absoluto. Y el otro es el corticoide, no se olvide. La corea se controla fácilmente con fenobarbital. Si hay mucha agitación, mucho movimiento, entonces ya se utiliza el halopuridol. Mejoría clínica o resolución, 65% de los pacientes, recurrencia 8 a 10% en 5 años. Y bueno, en relación a la profilaxis o prevención, hay prevención primaria, secundaria y terciaria y está en función del tratamiento adecuado de las infecciones respiratorias estreptocócicas por el estreptococo del grupo A. Aquí, a ver, ustedes me van a decir. La prevención primaria es la prevención de los ataques iniciales de fiebre reumática y depende del correcto diagnóstico y tratamiento de infecciones faríngeas. ¿Eso qué significa? Prevención primaria es para prevención primaria. Para evitar de que haya un daño. ¿No es cierto? Prevención secundaria en la prevención de las recaídas tras un primer episodio de fiebre reumática y precisa de un programa continuo de profilaxis. Y la prevención terciaria es la profilaxis de la endocarditis infecciosa en pacientes con secuela de cardiopatía reumática. En otras palabras, muchas personas dicen, si ya tiene una afectación valvular, ¿debe seguir colocándose penicilina? Entonces la respuesta es esto. Lo que tienes que evitar ya no es tanto para evitar de que no haya mayor compromiso valvular, sino para evitar de que no haya endocarditis. Ya no es para la fiebre reumática como tal. ¿Sí? Ahora, cuando hay ya daño valvular, el tratamiento es de por vida, ¿sí o no? Sí, el tratamiento es de por vida. Cuando no hay afectación cardíaca, el tratamiento es de ¿cuántos años? No es de por vida. Si no hay afectación cardíaca. Si no hay afectación cardíaca, ¿hasta los cuántos años es? ¿Qué dice? Si no hay afectación cardíaca. Antes se pensaba hasta los 18 años y luego decidieron ampliar hasta los 21 años. Listo. Si no hay afectación cardíaca, pura penicilina, estás haciendo profilaxis, ¿no es cierto? Secundaria, o sea, evitar una recaída. Porque se cree que después de esa edad, si no te afecta el corazón, ya no te va a afectar más adelante. No hay adultos que, pues, ese es otro tema. Decir que una persona de 40 años tenga fiebre reumática, no, ya no hay eso. La predisposición autoinmune está entre los 5 y los 15 años, hasta los 18. Por eso lo amplías hasta los 21 el tratamiento. Ya no hay fiebre reumática por eso en los adultos, menos en los viejitos. Imagínense un viejito con fiebre reumática, no hay eso. Por eso esta enfermedad es propia de la infancia o de los jóvenes. No es de los adultos. Lo que queda en ellos
es la complicación cardíaca. ¿Listo? Entonces, que se entienda, miren, y en relación a la afectación cardíaca, ¿no es cierto? Moderado o grave, acá es donde se utiliza prednisona. 1 a 2 miligramos kilo peso y se va disminuyendo progresivamente hasta tener una dosis de mantenimiento. ¿Cuál es la que se utiliza habitualmente? Entre 1.200.000 y 2.400.000, la guía dice mayor a 1.200.000. No me voy a discutir con nadie si alguien pone 2.400.000, 1.200.000, al final el efecto sigue siendo el mismo. ¿Ya? Es lo mismo. Muy bien, eso. Sepsis reumática, chicos. Así de sencillo es el tema. De por vida. De por vida. Jóvenes, el día lunes, artritis reumatoidea terminamos sí o sí. Es largo el tema. Y vamos a ver si podemos ahí alcanzar, aunque sea hablar algo de lupus. Son los temas centrales. ¿Ya? Artritis reumatoidea, lupus, nos falta artrosis, síndrome antifosfolipídico y vasculitis. Ajá, y gota. Y con eso terminamos. Así que por favor métanle más ganas, chicos. Y en la práctica, vuelvo a insistirles, no se falten, están faltando. Blas, muchísimas gracias. Te encargo, por si estás con tiempito, por si vas, me avisas. Yo creo que el viernes o el lunes. Si te da tiempo, ¿no? No, no hay problema. ¿Ya?